San Juan 1, parte 6. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Al día siguiente, el texto especifica que Jesús quiso ir a Galilea. En el sustrato hebreo, querer, Jafetz, describe una voluntad deliberada que encuentra deleite en su propósito. Se dirige a Galilea, Hagalil, cuya raíz significa rodar o circular. Este movimiento marca el inicio de una fase activa donde la verdad deja de estar estática para empezar a rodar hacia el circuito de la vida cotidiana. En este trayecto ocurre el primer reclutamiento directo de la historia, Felipe. El texto subraya que Jesús lo halló, matzá, un término que implica localizar algo que se estaba buscando intencionadamente. Felipe no es un encuentro fortuito en la Matrix del camino, es un objetivo estratégico identificado por la luz. Su nombre, de origen griego, Filipos, y su gematría vinculada al rescate, 276, lo presentan como la pieza necesaria para traducir la frecuencia divina a un ámbito universal y racional. A diferencia de los discípulos anteriores que se acercaron por curiosidad o siguiendo el testimonio de otros, Felipe es el primer ser humano que recibe el imperativo directo de la boca del Maestro. Sígueme, lej aharai. Aquí no hay invitación al diálogo ni sugerencias. Es una orden de frecuencia que anula la inercia previa y la programación de la pasividad. Esta voz actúa como una llave que abre la voluntad del elegido sin necesidad de filtros intelectuales. Con este mandato de «sígueme», la narrativa ejecuta el encendido del motor de la trama. El liderazgo ha sido asumido totalmente. El protagonista ya no es solo observado, sino que interviene activamente para reclamar voluntades. Felipe representa el nacimiento del concepto de seguidor por mandato, marcando el paso del testimonio, lo que otros dicen de la luz, a la revelación directa, lo que la luz reclama para sí misma al iniciar la formación de su equipo de acción. Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. El nodo de Betsaida, la ingeniería del oído. El relato se detiene un momento para resaltar de dónde vienen los protagonistas. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Este versículo no es solo un dato biográfico, es como un diseño de un grupo que está siempre alerta, listo para la vigilancia espiritual. Beit Saida se traduce como la casa de la pesca o la casa. Su raíz hebrea no habla de economía, sino de la capacidad de capturar lo esencial mediante la vigilancia constante. En la historia, Betsaida simboliza un nivel de conciencia, el de quienes viven en la ciudad, ir, que comparte raíz con vigilar o despertar. Felipe, Andrés y Pedro no son solo habitantes, son parte de una red que ya estaba en alerta, preparada para captar la verdad en medio del ruido. Al juntar estos nombres, el texto revela una firma matemática. Las frecuencias de Andrés, 321, Cefas, Pedro, 111 y Felipe, 276, suman 708, que es igual a Hakol Nishma, todo es oído. Esto sugiere que el grupo de Betsaida es el aparato auditivo de una nueva conciencia, listos para escuchar y actuar. Felipe es el catalizador de este grupo. Su nombre, que se reduce a 15, el número de Yah, simboliza sabiduría y voluntad. Al ser de la misma ciudad, Felipe comparte el mismo espíritu que los otros dos, actuando como el pegamento que une la búsqueda de Andrés y la estabilidad de Pedro en una sola fuerza. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». El encuentro entre la certeza y la sabiduría. La activación del código 458. Tras ser activado por el llamado directo, Felipe no se detiene en su propio hallazgo. Su primer impulso es completar el diseño de la red buscando a Natanael. En el texto, este acto de hallar, matzá, no describe un encuentro accidental, sino el cumplimiento de una necesidad ontológica.
la unión de la acción dinámica con la contemplación profunda. Natanael, Netanel, cuyo nombre significa Dios ha dado, representa la facultad humana cultivada para recibir lo divino. Su firma numérica, 531, lo vincula con el estudio profundo de la instrucción sagrada, Talmud Torah. Él no es un pescador de la orilla, sino el erudito, el hombre de archivo que guarda la estructura de la ley en su interior. Felipe, consciente de que a una mente configurada por el rigor no se le convence con emociones, utiliza el lenguaje de la autoridad máxima para presentar sus credenciales. Al decir, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Felipe no solo emite un juicio histórico, sino que entrega una clave de validación matemática. Al invocar a Moisés, 345, apela a la estructura inmutable de la Torá. Al sumar a los profetas, 113, añade la visión dinámica que proyecta la promesa en el tiempo. La suma de ambas columnas arroja la cifra 458, la frecuencia exacta del testimonio legal completo. Felipe le está entregando a Natanael el código de acceso, 458, que coincide con la base de datos que el erudito ha custodiado bajo la higuera. Le declara que el punto exacto donde la ley y la visión convergen ha dejado de ser una cifra escrita para convertirse en una presencia física. Sin embargo, el testimonio cierra con una paradoja que actúa como un filtro de pureza: Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí, la narrativa presenta el velo de lo cotidiano. Para un erudito como Natanael, Nazaret es una dirección postal que carece de prestigio, una cáscara, clipa, que oculta la luz. No obstante, en la raíz de Nazaret, Netzaret, se esconde el concepto de guardar y alude al brote Netzer que crece en silencio. Felipe presenta lo sublime bajo una apariencia común, obligando a Natanael a un conflicto de frecuencias. Debe decidir si se queda en el prejuicio intelectual de la etiqueta Nazaret o si reconoce que el 458, Moisés y los profetas que ha hallado Felipe, es el único software capaz de correr sobre el hardware de su alma. Es el momento en que la verdad no es confrontada por un enemigo, sino por un buscador honesto que debe elegir entre su archivo estático y la verdad viviente que ha tomado la forma de un carpintero. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. El umbral del discernimiento. El bien contra el prejuicio. Ante el anuncio de Felipe, Natanael reacciona con resistencia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Aquí se ve el choque entre la letra y el espíritu. Natanael, un hombre de libros, busca lo bueno, Tov, en los lugares que su mapa mental considera dignos. Para él, Nazaret es un error, un lugar que no encaja en su idea de lo glorioso. El concepto de bien, Tov, tiene un valor numérico de 17, que simboliza el orden y el propósito divino. La duda de Natanael es como la viga en su ojo. No puede ver el orden perfecto cuando viene de un lugar que considera insignificante. Su escepticismo no es maldad, sino un intento de proteger lo sagrado con etiquetas humanas, ignorando lo simple por lo espectacular. Felipe, con una sabiduría que va más allá de la discusión, no intenta convencerlo con más datos que solo alimentarían su duda. Usa una invitación poderosa: ven y ve, boure. Esta invitación es un llamado a abrir la mente. Ven, bo, está ligado a la verdad y requiere que Natanael se mueva de su lugar de juez. Ve, re, no solo significa mirar, sino percibir más allá de la superficie. Felipe muestra que la verdad no necesita defensores, solo testigos que inviten. El mejor antídoto contra el prejuicio es el contacto directo con la fuente. Con este intercambio se cierra un ciclo. Es el fin de la defensa intelectual y el comienzo de la acción. El momento en que el erudito cierra el libro y abre los ojos. La pregunta de Natanael refleja su orgullo y su aceptación del ven y ve muestra cómo la mente se abre a la verdad, reconociendo que lo bueno puede venir de donde menos se espera.
Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Antes de que Natanael pueda decir algo o expresar sus dudas, Jesús ya tiene un veredicto sobre él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ser un israelita, Yisrael, significa tener la cualidad de Yashar El, que es la rectitud hacia lo divino. La gematría de este nombre, que suma 541, representa una unidad pura, libre de distracciones del mundo. Al llamarlo así, Jesús despierta la herencia espiritual de Natanael, reconociéndolo como alguien cuya intención va directo al origen, sin desviarse por ego o ruido religioso. La parte de en quien no hay engaño, Mirma, es clave. El engaño es lo que el sistema usa para hacer que las verdades a medias parezcan completas. Al declarar a Natanael libre de Mirma, Jesús asegura que ha limpiado su percepción. No hay agendas ocultas en su búsqueda. Natanael es un receptor limpio donde la verdad, Emet, fluye sin obstáculos. Este momento marca un gran cambio. Ser visto en lo profundo despoja a Natanael de su armadura de erudito. No es solo que alguien sepa su nombre, alguien ha captado su esencia antes de saludar. Esta revelación va más allá de la lógica y toca su ser, convirtiendo al escéptico en un participante activo. Así, el primer círculo de testigos se sella, uniendo la acción de los pescadores con la sabiduría. Versículo 48. Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». El colapso de la privacidad, la prueba de la higuera. Ante el reconocimiento de su esencia, Natanael reacciona desde un lugar físico. ¿De dónde me conoces? Su pregunta es el último intento de su mente por mantener el control, buscando una respuesta lógica a lo que Jesús acaba de revelar. Pero la respuesta del Maestro desmantela cualquier secreto. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En la tradición de la rectitud, la higuera, Teena, no es solo un elemento del paisaje, es el refugio del buscador de la verdad, un símbolo de meditación profunda y conexión con lo sagrado. Estar debajo de la higuera significa retirarse a un lugar de silencio donde uno se quita las defensas ante lo divino. Al mencionar esto, Jesús le muestra a Natanael que estuvo presente en su diálogo más íntimo. Ha validado su transparencia en el momento en que Natanael pensaba que estaba solo con el Creador. La afirmación «te vi», Raitija, va más allá de lo que se ve. Su firma numérica, 641, refleja la capacidad de atravesar las formas y captar la intención antes de que la materia se mueva. Aquí, Jesús establece la jerarquía del diseño. Primero está la visión divina, el propósito que ya conoce a su receptor. Luego, el instrumento, Felipe llevando el mensaje en el plano físico. Y, finalmente, el encuentro. Jesús no conoció a Natanael por lo que le contó Felipe. Lo conoció a través de una conexión directa de esencia a esencia que trasciende el tiempo. Esta revelación actúa como una contraseña espiritual que solo Natanael y Dios conocen. La emoción de ser descubierto no es una invasión de la privacidad, sino un alivio total de ser finalmente conocido por lo que realmente somos. El ojo de la conciencia superior ha confirmado la autenticidad en el lugar secretos del pensamiento. La barrera entre lo público y lo privado se ha derrumbado, y con ella se disipa la última duda del israelita. El escepticismo no puede sobrevivir ante la evidencia de que el otro habita en tu propio silencio. El erudito ha sido alcanzado en su santuario, y la matrix de su intelecto se rinde ante la presencia de la verdad. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La triple corona, el reconocimiento del Rey. La respuesta de Natanael no es solo una opinión o un saludo. Es un verdadero decreto de identidad que reorganiza su alma al instante. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Al ser visto en su santuario de meditación,
El sistema de creencias del erudito se desmorona y se reestructura bajo 3 títulos de poder que abarcan su ser completo. Al llamarlo rabí, Natanael reconoce la autoridad de Jesús sobre el conocimiento. Esta palabra, que vibra con la expansión de la luz, confiesa que la mente de Jesús es la fuente de la verdadera comprensión de la realidad. El hombre que buscaba bajo la higuera ahora admite que ha encontrado al Maestro que tiene la clave de los planos eternos que él mismo estudiaba en soledad. Con el título de Hijo de Dios, Natanael identifica su naturaleza original. Ya no ve al Hijo de José de Nazaret, esa cáscara física que antes lo confundía, sino a la emanación directa del poder creativo. En la raíz hebrea, el Hijo es quien construye y da continuidad al propósito del Padre. Natanael se da cuenta de que la fuerza que ordenó el universo ahora opera a través de este hombre. Es el reconocimiento de que la palabra del principio del capítulo ha tomado una forma tangible. Finalmente, al proclamarlo rey de Israel, el verdadero israelita entrega las llaves de su voluntad y de su linaje. El rey establece la ley y el orden en su territorio. Al coronar a Jesús en su corazón, Natanael alinea todas sus facultades bajo una sola soberanía. El número 90, que es la gematría de Melesh, conecta al rey con el justo, afirmando que Jesús tiene autoridad legal sobre aquellos que buscan lo divino. Este versículo marca un punto de no retorno en el relato. El escritor debe mostrar cómo Natanael pasa del desprecio cínico a una cercanía absoluta en un instante de clic, donde todas las piezas del rompecabezas profético encajan. Con esta confesión, el círculo de los primeros discípulos se cierra y la corte de la luz se establece formalmente. Aquí están el buscador, Andrés, el cimiento, Pedro, el puente, Felipe, y el aval de la ley, Natanael. La matrix intelectual de Israel se ha rendido, y el escenario está listo para que la autoridad proclamada por el erudito se manifieste en hechos concretos. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El salto a la magnitud, más allá de la higuera. Jesús recibe la confesión de Natanael con una pregunta que desafía su asombro. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Con esto, el maestro le muestra que haber sido descubierto en su secreto es solo un primer paso, un peldaño inicial hacia una percepción más profunda. En el fondo de este diálogo está el concepto de firmeza, emuná. Jesús quiere que la seguridad de Natanael no dependa de un simple hecho del pasado, sino de una conexión sólida con la fuente. El asombro por lo que Jesús sabe de él debe ser superado por la visión de lo que Dios hace a través del Hijo. La promesa de cosas mayores, Gedolot, marca el fin de un asombro limitado. La raíz de esta palabra sugiere una grandeza que va más allá de cualquier expectativa previa. Es un anuncio de que la realidad dejará de ser solo un sistema de leyes y profecías para convertirse en una muestra de poder dinámico sobre la materia y el espíritu. Al sumar su firma numérica, 449, el texto nos lleva al borde de una revelación profunda, indicando que Natanael está a punto de cruzar la frontera de lo que podemos imaginar. Este versículo muestra un cambio de observador, del te vi, Jesús observando a Natanael, al verás, el discípulo observando la gloria. Natanael ya no es solo un objeto de escaneo divino, ahora es un testigo activo. Su sinceridad le ha permitido limpiar su canal perceptivo, preparándolo para ver cómo la realidad misma comienza a transformarse bajo la autoridad del Logos. El brote oculto en Nazaret está a punto de manifestarse en toda su grandeza, y la higuera de la meditación solitaria queda atrás, dando paso a la luz del mediodía sobre los misterios de la creación. Versículo 51. Fin de este capítulo 1. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la narrativa final integrada que clausura el primer capítulo de Juan. En este cierre, la palabra se convierte en portal
y la promesa antigua en una infraestructura viva, el puente entre mundos, el portal del Hijo del Hombre. Jesús culmina su revelación con una fórmula de autoridad absoluta que sella la identidad cósmica que ha venido desplegando. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En la raíz del texto, el uso del doble amén, 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 no es un simple énfasis, sino un juramento de sincronización. El valor numérico del amén, 91, representa la unión de la soberanía terrestre con la presencia inefable de lo divino. Al duplicarlo, Jesús está soldando ambos mundos, emitiendo un decreto legal que asegura que la comunicación con la fuente ya no es una promesa futura, sino una realidad operativa. El cielo abierto, Ha-Shamaim, simboliza la disolución definitiva del velo de la Matrix. La barrera entre las dimensiones se ha vuelto transparente para aquellos que han limpiado su canal perceptivo. Jesús evoca la visión ancestral de la escalera, Sulam, pero sustituye la piedra del desierto por su propia presencia. La firma numérica de la escalera, 130, coincide exactamente con la del Sinaí, revelando a Natanael y al mundo que Jesús es el nuevo punto de contacto. Él es el lugar donde la instrucción divina desciende a la materia y la conciencia humana asciende a la divinidad. La revelación ya no es un evento geográfico, sino una persona. Al identificarse como el Hijo del Hombre, Ben Ha-Adam, Jesús se presenta como el hombre prototípico, el Adán restaurado que ha reabierto el portal cerrado en el Edén. Los ángeles, entendidos como influencias y pensamientos divinos, no descienden a un lugar, sino sobre él. Jesús es el zócalo de la realidad, el cable de alta tensión, que sostiene el tráfico ruidoso y glorioso entre los mundos sin que la materia sea destruida. Con este despliegue de verticalidad, el primer capítulo llega a su consumación. El arco narrativo se ha completado. Lo que comenzó como el logos, la palabra abstracta, en el silencio eterno, termina ahora como una infraestructura funcional en la tierra. El verdadero israelita ha pasado de la letra de los libros a la visión del espíritu vivo. El equipo de vigilancia ha sido reclutado, el portal dimensional está abierto y el código de la verdad ha sido sembrado. El escenario está listo para que esta autoridad, proclamada bajo la higuera, comience a modificar la estructura de la materia en las bodas de Caná. Y te dejo como final con Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén.